el poder de tu presencia se manifieste sobre nuestras vidas en esta noche. Queremos verte a ti, queremos ver tu gloria, te anhelamos a ti, glorificamos tu nombre. Jesús, tú eres Dios, Señor y Salvador sobre nosotros. Sana, liberta, transforma, cambia. Llénanos de ti. Amén. 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 Vamos, usted puede gritar fuerte. Se pudre todo el yugo, se retira el cansancio. El Señor vivifica aún tu cuerpo con cuerpo, su Santo Espíritu. Y el poder de Dios se manifiesta en tu vida hoy. Hoy se manifiesta. Hoy. Ahora. Aleluya. Hemos tenido buena palabra durante todo el día, ¿cierto? Y hemos pasado un buen tiempo en este lugar. Simplemente quiero comentarte y hacerme eco de las palabras del apóstol Pablo cuando fue a Corinto. Él dijo: no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté basada y fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo: en el poder de Dios. Diga: poder de Dios. La manifestación de su gloria, la manifestación de su presencia, la manifestación de Dios sanando, libertando, cambiando, transformando las vidas. Pablo pudo haber hablado palabras de humana sabiduría, conocía la filosofía, la cultura helénica, conocía a sus filósofos. Sin embargo, él dijo: he venido a ustedes no con palabras rebuscadas de sabiduría humana, conocimiento humano, sino con demostración del Espíritu y del poder. Hoy más que nunca necesitamos la demostración. Diga: la demostración. Diga: la demostración. 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 Diga: demostración. Algo que es visible, que se puede ver, que es tangible, que lo podemos sentir, que lo podemos percibir, que ocurre, que acontece, que podemos nosotros verlo en nuestro medio. Demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu de Dios. Y quiero decirles que hoy el Espíritu Santo está aquí para traer la demostración. El Espíritu de Dios está aquí para manifestar la gloria. El Espíritu de Dios está aquí para que cosas sucedan. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos, yo quiero saber si alguien vino a este sitio hoy con hambre y con sed de Dios. Con hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Diga: yo quiero ver demostración del poder y de la gloria. Más y más. Anhélalo. Más y más. Otro sentido fuerte. Y lléname. Más y más. Sucedió el siguiente. Enciende nuestras vidas. Llénanos más y más. Y dice: para que la fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y queridos hermanos, la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y si tenemos fe, tenemos victoria sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Tenemos fe, tenemos la victoria sobre la muerte eterna. Tenemos la victoria sobre las circunstancias adversas. Tenemos la victoria sobre la depresión, sobre la quiebra, sobre la miseria. Tenemos la victoria sobre la enfermedad. Tenemos la victoria en esta vida si tenemos fe. Y esa fe, por esa razón, no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Díganme: el poder de Dios. Díganme: el poder de Dios. La gente está cansada de escuchar palabras de humana sabiduría en nuestros púlpitos, en nuestros medios de comunicación. Está cansada de escucharme la palabra. La palabra te la puede dar un motivador, la palabra te la puede dar un humanista, pero hay algo que no pueden dar, es cuando la palabra de Dios está cargada del poder.
Y nuestra fe está fundada hoy en milagros. Está basada en la manifestación de la gloria de Dios. Está basada en que Jesucristo sana, salva, redime, cambia y transforma. Creo que es tiempo y es hora de que regresemos al origen, al principio, al inicio y a las raíces de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hemos hecho esto demasiado complicado. Hemos hecho esto demasiado complicado, vuelvo y lo digo. Es tan sencillo. Dije, es tan sencillo el Evangelio de Cristo. Escucha lo que le digo. Si no lo conoces más, como de hecho que saber que eres poderoso para cambiar tu vida. Eres poderoso para activar tu cosa por vida. Eres poderoso para libertar. Eres poderoso para cambiar tu familia. Eres poderoso para hacer tu ministerio. Pablo dijo que me propuse no saber cosa alguna entre ustedes. Y Pablo sabía muchas cosas. Y Pablo tenía mucha revelación. Y Pablo tenía mucha palabra. Y Pablo conocía mucha teología. Pero su propia teología, después del cambio, cuando apareció camino a Damasco, el poder de la presencia, el resplandor de su gloria, el Señor Jesucristo, y abrió sus ojos, luego me cayó escama de sus ojos, y le dio el ministerio de la reconciliación, y el ministerio de la compasión, y el ministerio del poder y de gloria del Evangelio de Jesucristo. Y como anduvo bajo el poder y la unción y la gracia de Dios, él pudo saber y concretizar algo: que Cristo debe ser publicado, anunciado, demostrado, visto en nuestra predicación.